ha sucedido. Esta decoración que ven ustedes, atípica por supuesto, es algo que hicieron los niños ayer para recibir a los niños que vinieron. Casi, pues no sé la cifra, pero creo que fueron cerca de 100 niños que vinieron ayer. ¿Hay alguien que tenga la cifra exacta? 87 niños. Ok, muy bien. 87 niños, quiero contarles, aquí estuvieron muy juiciosos 3 noches. Vinieron, en especial los niños que forman parte ya de la fundación, que vienen a hacer sus tareas a diario. Vi muchos de ellos felices. El Señor les tenía aquí una sorpresa muy agradable. Les tenía una sorpresa que yo creo que para ellos nunca habían recibido un regalo así de esas características, ¿cierto? Un regalo totalmente distinto al que seguramente estaban acostumbrados a recibir, porque no era una cosa, eran muchísimas cosas, muchísimas. Había que verle la cara a los niños de felicidad cuando abrieron esas cajas. Solamente cuando se contó hasta 0 pudieron abrirlas, ¿no es cierto? Antes ya la tenían, ya se les había dicho, no pueden abrirla. Haga de cuenta que no es de ustedes todavía. Como la Biblia Thompson, ¿se acuerdan? La entregan el primer día y siempre le recuerdan, esa Biblia no es suya todavía. Ok. Pero entonces los niños abrieron esas cajas y había que verle su expresión, ¿no es cierto? Los que se la perdieron, se la perdieron. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero lindo sí fue. Y una vez abiertos los regalos, otra sorpresa, les estaba esperando una comida deliciosa. No se quedó absolutamente nada, lo que quiere decir que estaba muy rica. Y sobró, ¿cierto? Quiero decirles que además llevamos a todas las personas que hubo en necesidad aquí, indigentes, se les llevó comida. Se repartieron 220 platos de lechona, ¿cierto? Jugos, nuggets, de todo, jugo de todo. Mejor dicho, a mí me encanta cuando el Señor hace las cosas, porque Él es el que dice y el que hace, ¿cierto? Muy bien, todos los que vinieron comieron, llevaron, hicieron, maravilloso, eso me encanta. Quiero decirle que yo también me llevé uno para la casa para comérmelo hoy. Muy bien. Entonces, mis amados, ya que todos tienen Biblia, los invito a que la abran en el capítulo número 2 de Lucas. Capítulo número 2 de Lucas. Hoy seguimos hablando de Navidad porque hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Muy bien. Vamos a leer y a continuación seguiremos dando gracias. ¿Vamos? Vea, Sofi ya tiene su Biblia. Muy bien. Vamos a leer. ¿Todos estamos ya? Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ¿qué? Empadronado. ¿Eso qué quiere decir? Contados, muy bien. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados en cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba, ¿cómo recuerdan ustedes? Belén. Entonces ya ustedes saben por qué el Señor nació en Belén, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Ustedes recuerdan cuál es la promesa que el Señor le dio a David? Que siempre el que se sentara en el trono
de su pueblo sería descendiente directo de él, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, muy bien. Yo alguna vez pensé que ese mesonero era una mala persona, bueno, no darles una habitación, no, pues no había. ¿Qué podría hacer él? No tenía. Él no sabía que el Señor Jesucristo estaba por llegar. Él no sabía que María iba a llegar con su barrigota. No sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Era ajeno. Pero hoy quiero contarles algunas cosas que me llaman poderosamente la atención de ese relato. Veíamos hace 8 días que el Señor, ese niño que iba a nacer iba a tener unas características muy especiales, ¿cierto? Hoy me llama poderosamente la atención que estando allí en Galilea, ellos tuvieron que desplazarse hasta Judea, dice ahí, a la ciudad de Belén, porque dice que eran de la casa de David. Ok, muy bien. Decían en alguna oportunidad, ¿podrá salir algo bueno de Belén? Refiriéndose que el Mesías no podía nacer en Belén, por más que la profecía así lo dijera. No podía, ¿no? Porque de Belén decía no podía salir nada bueno. Era una ciudad muy pequeña, ¿cierto? Pero se les había olvidado que el rey David había nacido allí también. Ok, muy bien. Entonces, Augusto César ordenó un empadronamiento. Un empadronamiento era un censo, un conteo de las personas, de la población que llegaron, cada una a su ciudad natal, a su ciudad de origen, para hacer un censo. ¿Cuál era el propósito? Pues no lo sabemos, por lo menos aquí en este relato. Muy bien. Y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio, ¿cierto? Gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Entonces imagínense ustedes recordarán que María iba con José, ambos eran descendientes del rey David, los dos, pero ellos llegan a Belén y dice que estando en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, era el tiempo de que naciera el niño. A nosotros nos han enseñado, y dice la escritura, que ella iba en un burrito, ¿cierto? Se fue en un burrito para Belén, y allá a Belén llegó montada en ese burrito. Ese burrito se quedó ahí en el pesebre, todos lo hemos visto en el pesebre, ¿cierto? Ahí acurrucado, ahí ha permanecido. Y un buey, eso es muy corriente en la costumbre judía, que esos dos animales estén presentes ahí, en todo, entre los animales domésticos, un burrito y un buey. Ok, muy bien. Entonces miren ustedes cómo llega María allá a Belén. A uno se le ocurre pensar, hoy estamos celebrando ese nacimiento, ¿cierto? Hoy, 24 de diciembre. Nosotros sabemos que para el 24 de diciembre, en este momento, en la Palestina es pleno invierno, ¿verdad? De modo que hay por lo menos un error en nuestra celebración. Celebrar en esta época, pareciera que el niño no nació en esta época, lo decíamos también hace 8 días. Porque si era invierno, seguramente los pastores no estaban pastando sus ovejas en ese momento, ¿cierto? Los tendrían estabuladas, o sea, guardadas en los establos, para que no las matara el frío. Pero definitivamente me llama poderosamente la atención esto, ¿por qué? Porque el Señor, siendo Dios, acepta venir para un sacrificio de cruz
que ya estaba establecido, que por supuesto él sabía, que su padre lo sabía, y deja de ser rey, deja su reinado, deja, pues yo no me imagino cómo puede ser todo en el cielo que sea objeto de adoración, etcétera, y dejar todo eso para venir a hacerse un hombre, un niño, ¿cierto? Y fuera de eso, nacer en las condiciones que nació. Por donde ustedes lo miren, es algo terrible. Es algo terrible. Primero, siendo un rey, nace en un pesebre. No fue ni siquiera alguien que sepa, ¿cómo les digo yo? Que sintiera algo en su corazón y le dijeran a la barrigona de María: María, venga, yo la reemplazo, yo me voy a dormir en el pesebre, ¿cierto? Y usted venga y descanse aquí en una cama. No, nadie hizo eso. Ellos entonces juiciosamente entran allí en el establo. Ustedes ya saben qué hay en el establo, ¿cierto? Heno y heno. Ahí está, por supuesto. De modo pues que así nace el Señor, en medio de una humildad tremenda. 33 años después iba a morir casi que en igualdad de condiciones, con una muerte ignominiosa. Ignominiosa quiere decir que era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Una muerte de cruz era lo peor que nos podía suceder. La cruz ya estaba profetizado que él iba a morir en una cruz. Lo profetizó el profeta Isaías, yo no sé si ustedes lo recuerdan, en una época en que las cruces ni siquiera existían, no sé, el Señor le mostró a futuro lo que iba a suceder, y en efecto así muere el Señor. Ustedes imagínense la travesía desde Galilea hasta Belén, desde Nazaret hasta Belén, y allí el Señor se ubica. Imagínense lo que pasa por la cabeza de José. ¿Ustedes recuerdan José qué profesión tenía? ¿Cuál era su oficio? El papá de la humanidad del Señor Jesucristo, que lo crió, ¿no es cierto? Y su madre, que fue María aquí en la tierra, que lo concibió. Pero ¿qué oficio tenía José? ¿Era qué? Ok, carpintero, muy bien. Y él sabía que el niño que iba a nacer era hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hace 8 días dijimos que el ángel se lo había dicho? Ok, entonces póngale pues cuidado. Era carpintero y él sabía que el niño que iba a nacer era un niño de especie especialísima, ¿sí o no? ¿Ustedes se imaginan la cuna que le hizo? ¿Se han pensado en eso en algún momento? Durante todo el embarazo, yo creo que él se fajó y le hizo una cuna digna del Hijo de Dios. Estoy seguro de eso. Consiguió la mejor madera y le hizo la mejor cuna. ¿Sí o no? Lo que él no sabía era que no la iba a usar. ¿Por qué? Porque el niño nació y su primera noche la pasó tirado en un pesebre. O sea, yo creo que el mismo Dios dijo: dejemos por ahí la cunita a un lado. El plan es otro, muy otro. De modo que nacen las condiciones más humildes posibles. ¿Alguna vez ustedes se han hecho la pregunta: ¿por qué eso? ¿Por qué fue así? ¿Por qué todo un rey tenía que nacer en esas condiciones? Ahora lo que yo le digo no está en la Biblia, pero lo creo. Yo creo que para nosotros poder recibir al Señor Jesucristo, nuestro corazón tiene que ser tan humilde como el de Él. Una persona que tenga jactancia en su corazón jamás va a recibir al Señor en su corazón. ¿Ustedes recuerdan la primera bienaventuranza que dice? Que está en Mateo, con la que comenzaba lo que llamamos el Sermón del Monte. Dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. ¿Por qué razón? Porque de ellos es el reino de los cielos.
Miren ustedes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? El pobre de espíritu es el que hace un balance general en su vida espiritual y encuentra que está en bancarrota. Quiero poner unas manos caritativas, por favor, que me corran esta mesa hacia allí. Gracias. Ok. Entonces, decíamos de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son ellos? ¿Ustedes han visto en la calle personas pidiendo monedas, pidiendo lo que sea? Llegan el momento en que se especializan, ¿no? En el centro toda la vida hubo un hombre que pedía, siempre se paraba en la esquina de la panadería, una panadería muy célebre que hubo por muchos años que se llamaba Sancho Panza, en la Jiménez. Creo que ya no existe, no la he vuelto a ver. Ahí enfrente se paraba y decía, regáleme para un pan, regáleme para un pan. Casi que lo regañaba a uno. Yo me acuerdo, duró, desde que yo iba al centro, ese señor estaba ahí todos los benditos días. Aprendió a pedir, ¿cierto? Pero resulta que el pobre tiene que tener conciencia de que no tiene para pedir. Quiero decirle que la primera vez que eso se hace es muy difícil. Yo conozco todavía personas que tienen necesidad y les da pena recibir. No son capaces de recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Cada quien sabrá en su mente y en su corazón por qué. Pero en este caso particular, dice la palabra del Señor que el pobre de espíritu, ¿quién es el pobre de espíritu? Ya dijimos que es el que ya concluyó que espiritualmente se encontró en quiebra. Y en ese momento, cuando sabe que está en quiebra, cuando sabe que no tiene, ¿qué hace? Pide. ¿A quién le pide? Al Señor. Entonces tienen que coincidir dos cosas. Una, que el Señor venga y se manifieste a su vida. Y dos, que Él entienda que está en bancarrota espiritual. Por eso les decía hace un momento, es necesario ser humilde para recibir a ese niño que nació en un pesebre, que era Dios, que era rey, ¿cierto? Ok, si nosotros nos ubicamos en ese punto de vista, nosotros sabemos exactamente cuál era el propósito del Señor: alcanzar al humilde de corazón. Eso es una manifestación clara de lo que el Señor quería hacer. Asimismo pasó toda su vida. Dice la palabra del Señor que Él no tenía ni en qué recostar su cabeza. Un rey total. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo un rey que dicen que no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, nada le faltaba. Tenía contentamiento, era un hombre feliz. Una vez estaba con Pedro y llegaron a cobrarle el impuesto. Y él le hizo una pregunta a Pedro. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta antes de pagar el impuesto? Yo se las voy a recordar. ¿De quién recoge los impuestos del rey? ¿De su hijo o de los extraños? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? De los extraños. Claro, ¿cómo le va a cobrar a sus propios hijos? Pero ustedes han entendido por qué él hizo esa pregunta. Porque el impuesto que se estaba recaudando era el impuesto del templo, el que se pagaba para el sostenimiento del templo. Entonces él decía, ¿de quién es el templo? De mi padre. Y si yo soy hijo de mi padre, yo no debería pagar. Sin embargo, ¿qué dice? Vaya, saque un pescado y en su boca encontrará una moneda
que se llamaba un estatero, ¿cierto? Que eran 2 dracmas, si no me falla la memoria ahora. Ok, miren ustedes, quiere decir que ni siquiera en su bolsillo había una moneda para pagar el impuesto. Quiere decir que todo le hacía falta. Yo no conozco en ninguna parte que diga que él tuvo necesidad. ¿Ustedes recuerdan cuando se fue para el desierto, recién se bautizó? Antecitos. Dice que él fue, se bautizó. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista lo bautizó. Y una vez se bautiza, dice que el Espíritu lo llamó para que se fuera a un ayuno de 40 días con sus noches al desierto. Allí estuvo 40 días. Aún así hay quienes dicen que eso del ayuno ya no se debe hacer, cuando Él nos enseñó a orar y ayunar, ¿cierto? Ok, muy bien. Está ahí el Señor Jesucristo. En el momento que está 40 días, a mí me fascina esa parte de la Biblia, porque dice que después de 40 días con sus noches el Señor sintió hambre. Qué cosa tan particular, ¿no? Que no, 40 días sin comer, sienta hambre. Miren ustedes, yo creo que el Señor nos mostró más humildad que cualquier otro, y gracias a esa humildad es que hoy nosotros, o Él mismo, se hizo grande, y a nosotros nos da la oportunidad de poder, por medio de esa humildad, hablarle a nuestro enemigo que tenemos un Dios suficientemente grande como para que no se meta con nosotros, Se metió con Job y salió mal librado, salió con la cola machucada. Igual sucede si se mete con un hijo de Dios, que llegando a la conclusión que es pobre espiritualmente, un día tomó la decisión de recibirle. Miren ustedes entonces que el Señor Jesucristo, absolutamente todo lo que le tocó pasar. Quiero que se ubiquen acabamos de leer hasta el verso 7 completo, ¿verdad? Y ahora dice que estaban ángeles y pastores, y dice, habían pastores en la misma región. ¿Qué hacían? Velaban y guardaban. Ayúdenme, ¿están leyendo o no? Las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. ¿De gran qué? Alegría. ¿Por qué? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Que es Cristo el Señor. O sea, los ángeles sí sabían quién era el que había nacido. Todo el mundo en el cielo estaba en alerta, estaba en fiesta, y vinieron a anunciarlo. ¿Sí ven ustedes que dice que los pastores estaban en vigilia? O sea, era de noche, y estaban al aire libre. Por eso uno puede concluir que muy seguramente el nacimiento no fue en diciembre, ¿no? Más o menos, si uno profundiza un poco en la palabra, puede concluir que el Señor nació más o menos el 10 de abril aproximadamente. Pero eso no importa, porque aquí estamos celebrando su nacimiento, y la fecha es lo de menos. Estamos simplemente celebrando que el Señor vino y se hizo hombre, ¿cierto? El otro día, paréntesis, en el blog de la página contestaba yo una pregunta acerca de los cumpleaños. ¿Yo hice referencia sobre eso? ¿No? Para los que no la han visto, allí dice en la página de la iglesia, una persona me hizo una pregunta, porque en una oportunidad alguien que llamó a su puerta le dijo
que nosotros no deberíamos celebrar, que no deberíamos celebrar cumpleaños, que no deberíamos celebrar Navidad, que no deberíamos celebrar nada. Y decía que el fundamento para no celebrar el cumpleaños era justamente el hecho de que en una oportunidad, cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿quién se la cortó? Herodes, que en ese momento estaba en una fiesta celebrando ¿qué? Su cumpleaños. Entonces que por esa razón nosotros no debemos celebrar los cumpleaños. Y no solamente que no debemos celebrar los cumpleaños, sino que pareciera que cuando celebramos los cumpleaños, de paso estamos celebrando la decapitación de Juan el Bautista. Eso es hilar muy finito, ¿verdad? Llegar a unas conclusiones que a uno no se le ocurren pues en la cabeza. Pero la verdad es que nosotros, independientemente de eso, hoy estamos celebrando un motivo de muy grata recordación, y que fue que Dios, Rey, se hizo hombre para el perdón de nuestro pecado. ¿Lo hizo? Bien. Ok, entonces aquí nos acaba de decir la palabra del Señor que no solamente el Señor nos recuerda su humildad, nos recuerda que se hizo hombre, sino también nos recuerda que en el cielo había fiesta. ¿Y por qué había fiesta? Porque el santo niño que nació era Dios, Hijo de Dios y Dios mismo. Era un plan del cielo el que se estaba ejecutando. Por eso había alegría, por eso había felicidad en el cielo. Y vinieron los ángeles a decirle a los pastores: vayan y miren que os ha nacido un rey. Y ellos efectivamente fueron, y así lo hicieron. Muy bien. Hoy nosotros estamos en una situación en la que el Señor nos está invitando. Ayer los niños nos decían, nos están llamando, nos está diciendo que Él murió por mí, murió por mi pecado. Hoy nos está invitando a que nosotros aceptemos esa invitación. Hoy está disponible para mí. Otro día estuvo presente, estuvo disponible para otras personas. Ya llevamos casi 2000 años de esta administración por parte del Señor. Llegaron unos hombres que nosotros conocemos como los Reyes Magos, pero que la palabra no habla de que sean reyes, solo hombres sabios. Decía que llegaron de Oriente. Sabemos que son 3 porque llevaron 3 tipos de regalo, pero no tenemos otra razón para creer que fueran 3, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan ese regalo que le llevaron? ¿Cuál era? Mirra, incienso y oro. Son regalos muy peculiares, quiero decirles. ¿Por qué la mirra? La mirra era una hierba que se usaba para preservar los cuerpos después de muertos, ¿sí? O sea, recuerdan ustedes que cuando María Magdalena vio por primera vez al Señor resucitado, dice que ella iba con unas hierbas para ungirlo. Las mujeres llegaron con unas hierbas. Ok, esas hierbas eran la mirra para conservar el cuerpo. ¿Para qué? Para recordar que era un hombre y que un día iba a morir. Mirra. Incienso. ¿Por qué incienso? Ese sí es un regalo muy peculiar para una persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que incienso solamente se le da a Dios. O sea que ellos entendieron que era hombre, pero también que era Dios. ¿Y cuál era el último? Incienso y oro. ¿Por qué? Porque era rey, y a los reyes se les da oro. Uno no llega ante un rey con una baratija. Oro, incienso, mirra y oro. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos hoy. Ese es el Señor Jesucristo que hoy está disponible para cada uno de nosotros. Yo quiero, por favor, que independientemente de que nosotros celebremos y demos regalos, y que hagamos lo que hemos hecho para darle regalitos a los niños, pero yo creo y tengo la certeza absoluta que ayer
nosotros, aparte de que los niños fueron felices con sus regalitos, de aquí salieron con la absoluta claridad que el mejor regalo es el Señor Jesucristo en sus corazones. ¿Es así o estoy equivocado? Ok, eso fue cierto, eso fue lo que se les dijo. El niño Dios, el niño Jesús que vino, simplemente estamos recordando que fue todo un Dios que vino para darnos la oportunidad a nosotros de ser salvos. Hoy yo les quiero decir exactamente lo mismo. No importa el regalo, no importa si en el arbolito de Navidad ustedes hoy tienen un regalo o no. El enemigo se ha encargado de hacernos creer que eso es la Navidad, pero hoy yo les quiero decir que eso no es cierto. La Navidad es eso que acabamos de ver, el nacimiento del Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que nosotros podemos tener una Navidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Si el Señor Jesucristo está en nuestros corazones, todo el tiempo es Navidad. Celebremos al Rey, celebremos con el hombre, celebremos con Dios. Yo no sé si ustedes en su casa visten un pesebre. Quiero decirle que en lo personal no tengo nada contra un pesebre. Es simplemente un recuerdo, es una escena, ¿sí o no? Ok, iglesia, pongámonos en pie un momento, por favor. Que veo que como que la hora más temprano no nos dio tiempo de evacuar la totalidad del sueño. A todos les quedó un saldito, por lo visto. Ok, nosotros vamos a orar. En esa actitud, les quiero decir, en esa actitud que estamos, vamos a orar, vamos a recordar al Señor y vamos a preparar la ofrenda que el Señor puso en nuestro corazón, ¿cierto? Si ustedes tienen ya sus sobres, sus cosas, alístenlas, coloquen lo que el Señor puso en su corazón para entregar. Y vamos también, porque esa es una forma de alabar su nombre, es una forma de dar gracias. En esa celebración que nosotros tuvimos ayer, quiero contarles que fueron muchísimas personas que se vincularon a esa celebración, todos con un propósito: dar gracias a Dios. Mi oración ha sido la siguiente, para que por favor todo el mundo lo sepa. Yo sé que hay personas que ofrendaron que no tienen al Señor en su corazón. Hay personas que habiendo ofrendado y muy generosamente, muchas veces lo hacen es porque de alguna manera piensan que van a pasar algo que no hicieron durante todo el año. Entonces, si hice algo malo durante el año, en diciembre voy a hacer una obra de caridad para ver si empato. Sí, así es. Es más, una persona una vez me lo dijo así, pero quiero decirles que no. El propósito de esto sencillamente es recordar que hay un Dios que vive y que tiene para nosotros la señora Lisa se ríe, pero así me lo dijeron. Yo les quiero contar hoy, ese Dios está disponible para cada uno de nosotros. Una vez hice una pregunta y hoy la voy a repetir para que por favor, vamos a ver si esta vez si nadie se equivoca en la respuesta. ¿Dios es suficiente para todos? ¿Dios es suficiente para todos? Ok, y ahí va la segunda. ¿Es eficaz para todos? ¿Sí ven? Volvieron a caer. No, señor, solo para los que tomen una decisión por Él, para los otros no, punto. Es eficaz para el que lo recibe en su corazón. Y hoy es el tiempo que recordamos eso. Hoy es el tiempo que vamos a recordar eso. Que el Señor murió por nuestro pecado, que vino, padeció, nos enseñó, hizo todo lo que hizo. Lástima que nosotros no tengamos más de los primeros 30 años. ¿Qué hizo el Señor entre los 0 y los 30 años? ¿A dónde estuvo? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde aprendió? ¿A qué escuela fue? Todo eso me hubiera gustado saberlo.
pero definitivamente empieza una vida pública prolífera para enseñarnos que en esos 30 años se reveló de tal manera la deidad en él que tuvo tantos discípulos, 12 no más, 12 no fueron más, y fue suficiente para que el mundo entero conociera de su palabra. Bien escogidos esos estudiantes, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Entonces, alisten por favor su ofrenda. Yo le voy a pedir, otra vez lo suspina. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial,